La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispanohablante en terapias psicológicas de tercera generación. Abordaje del trauma desde terapia dialéctica conductual DBT. Ese es nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación y que el día de hoy nos dará a conocer a partir de un experto peruano, Paolo Pérez Luna, cómo abordar el trauma desde la terapia dialéctica conductual DBT. Es muy importante conocer de la mano de los expertos los abordajes más actuales basados en la evidencia. Y el día de hoy pues conocemos cómo abordar el trauma a partir de la terapia dialéctica comportamental. Recordarles a ustedes que la entrevista contextual es un programa que cada 15 días trae un experto distinto que nos permite conocer los abordajes más actuales basados en la evidencia. Entonces vamos a conocer a partir de su experiencia profesional los abordajes del trauma desde la terapia dialéctica comportamental DBT. Y ya está con nosotros Paolo. Paolo, muy buenos días, bienvenido a la entrevista contextual. Hola, ¿cómo estás? Muy Muchas bien, gracias muchas por la gracias. invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, para todos voy a dar a conocer el perfil de nuestro experto invitado del día de hoy. Paolo Pérez Luna es peruano, es psicólogo clínico y psicoterapeuta conductual contextual. Es director de Centro Contexto en Lima, Perú. Es entrenador certificado en terapia dialéctica conductual DBT Iberoamérica. Es entrenador de entrenadores de DBT para Iberoamérica. Y así también es máster en psicoterapia de tercera generación. Cuenta con formación en diferentes modelos de psicoterapia como DBT, EMDR, AC, FAP, entre algunos. Y dentro de su experiencia en entrenamiento cuenta con referentes como una de las más importantes de esta terapia, que es Mash Linehan. También tiene una trayectoria en formación de terapeutas, supervisión clínica y enseñanza en congresos y programas académicos a nivel Iberoamérica. Y pues ha estado interesado en el trabajo clínico con trauma complejo desde una perspectiva transdiagnóstica y contextual. La red de habla hispana de psicólogos contextuales te da la bienvenida, Paolo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación, el espacio además que han creado, que está súper bueno para que la comunidad se integre y también tenga más acceso a información nueva. Muchas gracias. Bueno, para alguien que se conecte hoy o que vea esta entrevista más adelante o que se la encuentre por casualidad allí y no sepa ni siquiera qué es la DBT, eh, ¿cómo poder conceptualizar qué es la terapia dialéctica conductual? Am, es una pregunta compleja. Podría escribirse con mucho tiempo, Abdón, pero tal vez lo que pensaría es, podríamos pensar que es una terapia mucho más de corte conductual, es muy skinneriana, que nace en la década de los 80, para finales de los 80 específicamente, que estuvo basada en el desarrollo de resolver una problemática. Eso es algo interesante que tiene. Buscaba resolver la problemática del suicidio, eh, que era algo que en ese momento estábamos muy en nada. De hecho, hoy por hoy seguimos teniendo muchas dificultades. Casi todo lo que existe muy específico se desprende del desarrollo y trabajo de Linehan. Eh, y entonces buscaba trabajar con esta problemática y parte de la terapia cognitivo-conductual, pero desde los errores o problemáticas que estaba teniendo este modelo de terapia.
Y entonces llegan una serie de ideas o conclusiones que vamos a llamar los principios. Entonces DBT es un tratamiento guiado por principios que permite que los terapeutas tomen decisiones con flexibilidad y no siguiendo más protocolos, eh, que está basado en, como te decía, estos principios, la teoría del aprendizaje, la teoría biosocial de la desregulación emocional, el déficit de habilidades, la idea de que el tratamiento tiene que ser dirigido, comandado por etapas y finalmente algo que se llaman los dilemas dialécticos de los consultantes con desregulación emocional. Eh, en ese sentido, DBT es un tratamiento muy conductual que lo que busca es ayudar a que los consultantes tengan más recursos o más habilidades para afrontar la vida y así alcanzar la vida que considerarían que vale la pena ser vivida. Muy bien. Bueno, igual esto siempre es como reconocido que se inició por el tratamiento por el TLP, ¿no? Al que se le denomina hoy desregulación emocional desde esa terapia, ¿no? Sí, es algo curioso. Como te dije, en realidad buscaba trabajar una problemática que era el suicidio. En este sentido, viste que cuando uno piensa en modelos basados en evidencia, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo hago investigación? Tengo que elegir un diagnóstico. Y de hecho, históricamente las propuestas que habían era irse por la depresión, que era lo que en ese momento la OMS decía, bueno, la gente tiene conductas suicidas en relación a que está deprimida. Y Marshall Nehan hace una revisión y dice, a ver, no, un minutito, no es tan así como lo están poniendo. En realidad la problemática va más por otro lado, y yo veo una sobreposición entre las conductas que llevan a alguien a tener ideación suicida y el TLP, y por eso elige ese diagnóstico, que es el TLP, a pesar de que todo el mundo le dice, no, es mala idea que te vayas por ese camino. Mm, Y ahí surge como el tratamiento para el trastorno límite, ¿no? ok. Básicamente por un tema de elección de un diagnóstico para empezar la investigación. Ujú. Bueno, y si tuviéramos que hablar de una conceptualización clínica de trauma y si hay tipos de traumas, allí a nivel general, porque yo sé que esto es muy amplio, ¿cómo lo pudiéramos conceptualizar? Eh, Hay un montón de formas o categorías para poner el trauma. Una de las cosas que hoy, digamos, se maneja en la mayoría de los aspectos clínicos es pensar en la traumatización que tiene todas las características del DSM, que es decir, todos los criterios, reexperimentación, evitación, desorganización conductual, o lo que en algunos modelos como MDR, por ejemplo, se llaman trauma con T minúscula, o Marshall Nehan, de hecho, usa el término trauma por invalidación, que luego Melen también lo amplía. Hoy podríamos pensar en esas dos categorías, ¿no? Trauma por invalidación o trauma con T minúscula, que es algo que no cumple los criterios completos, o alguien que tiene estrés postraumático con toda la expresión del cuadro. Otra forma también de entender esto pasa por esta discusión que hay bastante antigua, bizantina, sobre el, el TLP, ¿no? Mucha gente dice, bueno, el TLP no es otra cosa que el trauma complejo, o un paciente con TLP no es otra cosa que un paciente severamente traumatizado. Esta es una discusión que también pasa por aspectos políticos. El DSM, que es lo que nos manejamos en América, eh, que nos da esta división de, bueno, están los pacientes con TLP, están los pacientes que tienen estrés postraumático, y en Europa, por ejemplo, que está el CIE, van a decir, bueno, no, están los pacientes
No, no te escucho, no sé si te muteaste. A ver, ahora. Ahora sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, y luego están los pacientes con trauma complejo, que no son otra cosa que lo mismo que nosotros llamaríamos pacientes con TLP más trauma, ¿no? Y hay a veces discusiones si son lo mismo, no son lo mismo. Realmente creo que no lo son porque tienen características sutilmente diferentes, pero que son relevantes a la hora de hacer clínica. Ujú. Esta es otra forma de separarlo, ¿no? Ok, listo. Bueno, pero a través de la historia de la psicoterapia, ¿en qué momento, qué autores se interesan en trabajar el trauma y sobre todo a partir de DBT? ¿Cómo, qué encontraste tú en ese momento en la literatura y cómo inicia esto? Que bueno, ya encontramos inclusive mucha literatura frente al abordaje del trauma y sobre todo DBT se ha posicionado fuertemente. Sí, a ver, creo que hay tres etapas en DBT al respecto de esta problemática. Eh, es súper bien sabido que la mayoría de consultantes con desregulación emocional o con TLP tienen una comorbilidad bastante alta de estrés postraumático, ¿sí? De hecho, dependiendo de la revisión de los estudios, vas a encontrar tasas que van desde el 60% hasta algunos estudios que hablan del 80% de comorbilidad, solamente de trauma, bueno, o sea, del cuadro completo de trauma. Eh, pero si la teoría biosocial que Marshall Linehan plantea para la desregulación emocional o el TLP es correcta, de hecho, lo que vamos a poder decir es que el 100% de los consultantes mínimamente tienen trauma por invalidación o trauma con T minúscula. Entonces, ¿cómo se veía reflejado eso en DBT? Bien, DBT, como les contaba, era un tratamiento con fases. Entonces tengo la primera fase, que es la del descontrol conductual, en donde buscamos justamente mejorar todas las habilidades de la consultante para disminuir este descontrol conductual y que nos llevaría a pasar a la fase 2 en donde abordamos eh, esta suerte más de sufrimiento silencioso o desesperación silenciosa, que es el término que podríamos usar, en donde la consultante sigue sufriendo un montón por dentro, ya no lo expresan estas conductas de descontrol, eh, pero el sufrimiento está ahí. Normalmente en esta fase 2 es donde Linehan en el primer texto publica la idea de aquí es donde habría que trabajar el estrés postraumático. Ujú, Pero ¿qué pasa? Que hasta ese momento no teníamos evidencia de que era seguro trabajar el trauma con consultantes de este nivel de complejidad. Y entonces casi el acápite era, hay que trabajar el trauma llegando a fase 2 pero llegar a fase 2 es muy lento, mucho cuidado, tal vez no valga la pena. Entonces había un acápite de decir, piénsalo dos veces. ¿Y esto qué impacto había generado? Melanie Harner, que es la siguiente persona que podríamos decir que está en este camino, eh, lo que dice es, tenemos un problema. Ella empieza a hacer investigación de seguimiento y encuentra que el trauma no había mejorado. Entonces, se plantea esta idea de, a ver, pero si la gran mayoría de consultantes tiene trauma y el tratamiento de DBT funciona, ¿qué está pasando para que no tratemos el trauma? Y entonces se empieza a encontrar que el problema radicaba en muchos sentidos en los terapeutas, que tenían miedo de hacer el tratamiento y miedo de avanzar a la fase 2. Y la gran mayoría nunca llegaba ahí. Entonces comienza a hacer una investigación vinculada a entender los factores, las variables y posteriores estudios que corregían esta problemática. Y así es como nace DBTEP, que básicamente es DBT estándar al que le agregamos o se le suma exposición prolongada en la versión adaptada o corregida que se llama DBTEP. Eh, la ventaja de esta forma
de tratar es que era la primera vez que teníamos escrito con claridad qué hacer en la fase 2 de la terapia de DBT. Tenemos evidencia bastante sólida de que esto funciona, eh, y de que además cuando se trata el trauma en DBT realmente hay cambios mucho más grandes que si solo hiciéramos DBT sin el tratamiento de trauma. De hecho, en mi perspectiva, es casi hoy medio absurdo hacer un tratamiento de DBT que no llegue a un tratamiento de trauma. Sé que hay muchos entrenadores o muchas personas que dirían que estoy diciendo cosas difíciles, pero creo que la evidencia es bastante clara y que las limitaciones de no dar ese tratamiento no está vinculado a que no sea mejor, sino a que no hay mucha gente entrenada. Ujú, Eh, Bien, entonces esto es como la segunda fase para dar un poco de perspectiva de cómo se vería el tratamiento. Sigue siendo el mismo tratamiento guiado al principio, que lo que hace es usar un protocolo durante una etapa breve del tratamiento. Estamos hablando de 4 meses a 5 meses en casos más complejos para tratar el trauma. Y luego nace una tercera forma de ver esto que está más desde una nueva perspectiva, si quieren usar esto, que es el modelo de DBT-PTSD Complex. El modelo de DBT-PTSD Complex es de Martin Bohus, eh, y tiene algunas características interesantes. Es un modelo que intenta integrar aspectos de ACT, de terapia central a la compasión y de terapia para el trauma. Eh, Al mismo tiempo que tiene estas características, lo que hace Martin Bohus es decir, yo lo que quiero es tratar estrictamente el trauma complejo. Y viste que les contaba que hay una discusión interesante de si el trauma complejo es lo mismo que el TLP o no. Porque claro, Martin es de Alemania y Melanie es de Estados Unidos. Entonces trabajan con eh, modelos diagnósticos diferentes, el CIE y el DSM. Y entonces él lo que hace es armar un protocolo de tratamiento con estas características, específicamente diseñado para mujeres con historial de abuso físico y sexual en la infancia. ujú. Eh, y entonces es un tratamiento protocolizado, eh, que tiene algunas variantes más menos de DBT, más menos de ACT, eh, que es otra forma de tratar el trauma, ¿no? Que corta un poco con lo anterior. Y como dije, tiene cosas muy lindas y cosas muy diferentes a lo que vendría a ser DBT. Ujú, muy bien. Bueno, y desde tu experiencia clínica, ¿cuáles son los motivos de consulta o situaciones recurrentes que reportan estas personas que han experimentado algún tipo de trauma? Uh, Esto es algo sumamente complejo, eh, porque realmente cuando uno revisa la evidencia, y se encuentra con esto mismo en la clínica, como dices, la mayoría de consultantes no vienen con un evento traumático, vienen con un montón de exposición a 5, 7 eventos traumáticos por cada consultante, en promedio, en donde principalmente encontramos el abuso físico, el abuso sexual, el bullying, que es algo que también deja secuelas bastante complejas. Hay investigaciones bien interesantes de que el bullying en la escuela tiene efectos similares al de haber sido secuestrado y torturado. Eh, Luego está casi genéricamente, en la gran mayoría de los consultantes, violencia psicológica o experiencias de abandono y negligencia, que en muchos casos están también colindantes con las limitaciones sociales que tenemos en términos de economía, acceso a recursos, y las posibilidades de que la gente haya tenido otras oportunidades.
Y de ahí me puedo expandir a otro montón de eventos traumáticos extras. Pero estos son como los principales que vamos a encontrar en la clínica, ¿no? Ok, una vez identificado esos eventos traumáticos, el nivel de afectación que experimentan estas personas, ¿cuál es como el foco de atención en los abordajes de DBT a nivel general cuando se trabaja trauma? Em, Bien, normalmente si seguimos haciendo DBT estándar, que es donde yo me mantengo, y a esto le sumamos un protocolo como DBTP o MDR para la fase 2, vamos a tener que concentrarnos en primero cubrir la fase uno, que implica las condiciones mínimas y de seguridad para llegar a abordar el trauma. Eh, ¿Cómo se vería esto? Primero tenemos que trabajar las conductas que atentan contra la vida, las conductas que severamente van a interferir con la posibilidad de hacer terapia o que puedan dañar el tratamiento de forma en que hacen que el tratamiento no genere, por así decirlo, buenos resultados, o potencialmente haga que la consultante pierda el tratamiento. Por ejemplo, lo menos que quisiera es que me encuentre a mitad del procesamiento y la consultante me desaparezca y no me quiera volver a venir cuando dejé todo medio abierto. Ujú, Y luego las conductas de calidad de vida que potencialmente van a interferir con que el procesamiento del trauma se lleve de una manera adecuada. Entonces, esto es lo primero que trabajaría en la fase uno del tratamiento. Y obviamente la consultante tiene que estar yendo al grupo de habilidades a adquirir todos los recursos que lamentablemente no pudo aprender en el contexto en el que creció. Bien, entonces si pusiéramos la imagen de otra forma, lo podríamos pensar de esta manera. Las consultantes vienen con una evitación problemática, que puede ser las conductas de autodaño, el consumo, eh, o alguna otra conducta impulsiva como compras o sobre ingesta de alimentos o purgas. Y lo que vamos a querer es que estas conductas que vamos a nombrar como conductas de evitación problemática pasen primero a conductas de evitación saludable o evitación más adaptativa, si queremos pensar. Es decir, que las consultantes puedan hacer algunas cosas que no sean potencialmente peligrosas o problemáticas, sino más bien que incluyan una perspectiva de cuidado. Por ejemplo, si alguien ha tenido un mal día, cualquiera de nosotros, algo que podríamos proponer en algún momento es hacer algo agradable, que nos intente bajar un poco la carga y conectarnos con una experiencia más amable. En caso de que las cosas estén mucho más complejas y de mucha activación que no me permite funcionar, poder hacer alguna habilidad de crisis que me reduzca ese malestar, como para de nuevo poder continuar funcionando. Entonces vamos a pasar a esta evitación adaptativa, entre comillas, ¿no? Con la finalidad, de nuevo, de que mi consultante no esté en riesgo, no pierda la vida, y la menor cantidad de tiempo posible, como para que yo pueda saltar a lograr dos habilidades cruciales. La capacidad de actuar independiente de mi emoción, a la que llamamos en DBT acción opuesta a la emoción, y la capacidad de estar en contacto con mis emociones y con mis experiencias sin tener que huir de ellas, que en DBT lo haríamos a través de mindfulness de las emociones. Y en la medida que yo he desarrollado esas dos capacidades, realmente también he aprendido un montón de habilidades añadidas por consecuencia, como resolver conflictos, aceptar radicalmente las cosas, eh, regular las emociones en términos de resolución de problemas. Y en este punto, al menos yo tendría muchas más condiciones para estar listo para pasar al procesamiento.
del trauma. Y ya eso sería la fase 2. Excelente. Bueno, y respetando la confidencialidad, ¿podrías hablarnos de un caso exitoso que has trabajado? Pues, ¿cómo se pudo hacer ese abordaje y cómo esa persona, pues, resultó eh, avante o positiva en el proceso? Eh, Bien, creo que podría pensar eh, en una consultante a la que no le fue bien con DBT estándar, ni tampoco le fue bien con ACT, ni tampoco le fue bien con terapia cognitivo-conductual en los enfoques estándares. De hecho, es una consultante que yo vi inicialmente cuando empezaba a hacer DBT. Em, eh, en ese momento, estoy hablando de hace 2 años atrás, más o menos, eh, yo tenía el entrenamiento en DBT y como les había contado, aún no había suficiente información sobre el tratamiento de trauma. No habíamos tenido en Latinoamérica el acceso al entrenamiento de Melanie Harner. eh, y entonces le ofrecí DBT estándar y avanzamos bien. Y la consultante había mejorado un montón de cosas. Pero algo en donde nos habíamos atorado es que ella seguía teniendo mucha activación fisiológica, mucho pánico, muchos estados que no sabíamos explicar y que en ese momento se explicaban a través de otros diagnósticos, como por ejemplo decir que tenía un trastorno bipolar o un trastorno esquizoide o X cosas. Entonces llegamos al punto en donde yo quería trepar sobre la exposición del tratamiento, pero lamentablemente no logré convencer a la consultante porque no tenía, como les dije, las estrategias. Así que la consultante deja el tratamiento y va sobre un tratamiento más de corte cognitivo-conductual. Ella luego me refiere que no le fue tan bien con el tratamiento porque al inicio estas estrategias más cognitivas que le permitían calmarse, evitar y escapar habían funcionado, pero con el tiempo luego se habían convertido en un problema porque las estaba haciendo todo el tiempo de manera más compulsiva. Eh, y bueno, finalmente eso terminó en que la consultante sintió que hubo mucho deterioro, mucho empeoramiento, quiso probar con otros tratamientos, probó también con AC. Y aparentemente pasó algo similar, eh, que es que no lograban moverse mucho y ya posterior, cuando hice la revisión del caso con mi equipo, entendimos algo interesante. Cuando tienes un consultante severamente traumatizado, una de las cosas que impacta mucho es el self, es decir, esta identidad. Y es difícil pensar que una consultante va a poder tener contacto con los valores cuando tiene un self tan golpeado que es incapaz siquiera de valorar algo, porque lo que tiene es una circunstancia de vida de estar permanentemente sobreviviendo. Yo siempre lo pongo de esta manera, pensar que en qué quiero, en qué me importa, en qué es relevante para mí, requiere de ciertas condiciones que en muchos sentidos es no estar todo el tiempo pensando en si hoy seguiré o no con condiciones mínimas de vida. Eh, entonces, al no tener este componente en el tratamiento, lo que pasó es que se quedó muy atorado, la habitación aumentó. Entonces, cuando regresa la consultante a buscarme, a preguntarme que ya no sabía mucho más que hacer, pasó alrededor de 5 años de esto. Felizmente yo ya había llevado el entrenamiento de Melanie, estaba trabajando con el formato y empezamos a hacer todo el tratamiento que consistió en volver a parar las conductas de T1, de riesgo para la vida, incrementamos muchísimo más el uso de habilidades eh, para exponerse, eh, que cambió mucho sobre el tratamiento anterior que hizo conmigo, porque antes usaba mucho más las habilidades de crisis.
Y la verdad es que la consultante mejoró mucho en un tiempo rápido con la idea y la consigna, que además era nueva, de que lo que teníamos que tratar y la razón por la que no había mejorado antes era porque no habíamos visto el trauma, porque no habíamos puesto el foco del trauma. Ujú. Excelente. Entonces, en la medida de que ella tenía claro de que el trauma era importante, de que el trauma explicaba muchas de las cosas que le estaban pasando, ella también estaba mucho más motivada a avanzar con la exposición eh, y con bloquear la habitación. Y entonces empezamos con la exposición prolongada. De hecho, una de las cosas que pasa es que hasta ese entonces, yo creo que por una falta de información y conocimiento, no había visto que gran parte de lo que estaba pasando es que eran aspectos muy disociativos, Ujú. que venían con aumentos de energía o disminución de energía, con la aparición de componentes de mucha desconexión, que en realidad, como te dije, es interesante cuando uno dice, si lo miro con esta lupa, parece A. Pero si lo miro con esta otra lupa, ya no parece A, ahora es B o C. Y eso es algo que a mí me cambió la vida de tratar trauma. Conceptualizaba las cosas de cierta manera antes y tenía un sentido, pero algo fallaba o algo faltaba. Y cuando empiezo a tener la lupa del trauma, la perspectiva cambia y mis recursos cambian y empiezan a desatorarse cosas que antes no había podido manejar en la clínica. Entonces, con esta perspectiva, avanzamos el procesamiento, fue bastante complejo porque tenía un historial muy amplio de abuso físico y sexual. eh, Había también un historial bastante largo de un bullying que probablemente era lo que más la activaba. Y había habido mucha negligencia en su vida que incluía eh, la separación de los padres, en donde ambos padres entran en una pelea y conflicto muy complejo por su custodia. La mamá termina obligándola a hacer denuncias falsas a ella sobre su padre. Y entonces ella tenía muchos componentes vinculados con la culpa, muchos componentes vinculados con la vergüenza de de haber seguido las indicaciones de la mamá. Eh, pero esto lo había hecho en pro, cuando era muy pequeñita, de cuidar al hermano menor, eh, que claramente eh, ella no tenía la responsabilidad, pero se sentía muy amenazada. Era una niña de 6 años cuidando a un hermano de 4 años, amenazados por la situación coyuntural de las papás separándose, la mamá teniendo muchas conductas de regulación muy complejas, y ella tratando de hacer lo que sea que la mamá diga para cuidar al hermano. Entonces había quedado muy golpeada por todas esas historias y solo habían incrementado, como te digo, con el bullying y demás eventos posteriores. Así que fue muy difícil para ella estar en contacto con todos estos recuerdos, con todas estas experiencias. Pero pasado el tiempo del tratamiento, algo que siempre recuerdo de ella es que ella me dice, Pablo, es como si yo hubiera vuelto a nacer. Es como si todo este tiempo realmente no hubiera estado viva, hubiera medio estado muerta en vida, porque no sentía nada, no podía ser feliz, no podía conectarme con nada. Y ahora, después del tratamiento, es como si, no sé, las cosas hubiesen cambiado, como si la televisión que estaba blanco y negro de la vida empezara a tener colores, matices, otras sensaciones y entonces ahora puedo disfrutar de la vida. Eh, Siempre recuerdo porque eso me lo dijo en una sesión de cierre, además llena de lágrimas en los ojos, como diciendo, no puedo creer que haya vivido toda mi vida así. Eh, y ahora la experiencia es completamente distinta. Am, Obviamente, después del tratamiento de trauma, toca otra parte difícil que es construir una vida libre del trauma. Porque un poco como hablábamos, la historia de las consultantes no es de un evento traumático. Y esto es crucialmente distinto.
a otros tratamientos de trauma. Es diferente que yo trate a una consultante que tuvo una buena vida y, digámoslo así, a los 25 años tiene un evento traumático único, eh, que no pienso poner un ejemplo específico porque sería como decir que algo es más fuerte o menos fuerte que otro, pero tiene un único evento, que tratar a una consultante que, como les contaba, viene severamente traumatizada desde que tiene 3 4 5 6 y toda su vida es una historia traumática. eh, en donde esa persona no conoce aspectos buenos de la vida, no conoce el cuidado, no conoce el amor, no sabe qué es confiar eh, con resultados óptimos. Y por ende tiene un montón de impactos extras, no solo sobre el self, sino sobre también aspectos como las habilidades que tengo para cuidarme. Un ejemplo importante de esto es alguien que tiene una historia de violencia física en su familia tiene mayor posibilidad de volver a encontrarse con amistades o parejas que vuelvan a ser violentas físicamente. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando soy pequeño tengo que normalizar en muchos sentidos el comportamiento del adulto que me tiene que proteger, eh, y la única forma que yo tengo es de responsabilizarme a mí. Lo que hace que yo luego permita que estas cosas pasen, porque en mi historia era lo que vivía, era lo mejor, era lo seguro, era lo cuidadoso, era la forma en la que él me amó. Y claramente luego, posterior al tratamiento, digo, oye, eso no era amor, eso no era cuidado, y esto no lo tengo por qué permitir. Pero no tengo esa posibilidad, a menos que haya hecho un tratamiento, o a menos que haya tenido una vida en donde alguien me dijo, no tiene que pasarte esto y alguien me cuidara. Entonces el tratamiento es muy diferente y con repercusiones muy distintas. Eh, Bueno, y si tuvieras que recomendar a los terapeutas qué no hacer, qué no recomiendas hacer como terapeuta cuando trabajas con trauma y sobre todo desde DBT, ¿cuáles son como esas recomendaciones que tú ya has identificado que o no funcionan o repercuten de manera negativa al consultante o al proceso? ¿Qué nos podrías ampliar allí? ah, lo primero que diría es que los terapeutas tienen que hacer terapia. ¿En qué sentido? En que si un terapeuta evita mucho, lo más probable que pase es que también haga que sus consultantes se eviten y no haga la suficiente exposición. Entonces, por el mismo miedo del terapeuta, va a sostener a los consultantes mucho tiempo en usar habilidades de crisis y los va a convertir en evitadores, eh, con mucho entrenamiento en evitar, lo que va a dificultar muchísimo que posteriormente puedan tener las habilidades o los recursos para llegar al tratamiento de trauma. Entonces, esto es lo que diría, que trabajemos sobre lograr exponer a los consultantes, que exposición es difícil, es complejo, es doloroso, al mismo tiempo es algo muy amoroso al servicio de los consultantes y de que los consultantes tengan una vida distinta o diferente. Ujú. Para mí, la mayor recomendación es esta, es hay que hacer exposición. Bueno, luego hay recomendaciones de hay que tener buenas bases teóricas, porque es cierto también que la exposición es bastante más compleja de lo que nos enseñaron. Eh, y lo otro es que creo que tenemos que poder seguir reconociendo que siempre hay algo adaptativo en los consultantes. Cuando mi consultante hizo A o B o C conducta problema, en realidad lo que hizo fue lo que necesitaba hacer para sobrevivir en esa vida que le tocó. Y que nosotros le vamos a dar la oportunidad recién ahora de hacer algo distinto, pero que lo que viene haciendo era lo mejor que podía. No había otra opción para sobrevivir a eso que le tocó vivir. Sí, porque estamos acostumbrados a escuchar que desde otros modelos, inclusive a decirle que el terapeuta le dice al consultante que como lo hizo estuvo mal, cuando posiblemente
No, no tenía más recursos para hacerlo de otra manera. No sé si me hago entender. No, totalmente. A ver, yo siempre creo que si mi consultante, sea lo que sea que hizo, era su único camino. Si hubiera habido un camino mejor, definitivamente lo hubiera tomado. Ujú. Y esto es un principio básico de entender el conductismo y entender cómo funcionan los organismos. A la naturaleza le interesa sobrevivir y sobrevivir de la manera más eficiente. Eh, Así que lo que hacemos es lo mejor que se pudo hacer. ¿Y Entonces, cuáles son esos errores que más cometen los terapeutas cuando atienden trauma? yo creo que el error más común, que es el que al menos yo viví, y lo vi con toda la gente que pasó eh, a hacer terapia. Yo tengo una historia de haber migrado de TCC a luego terapias contextuales, en particular DBT. eh, es que no miramos el trauma. Y no miramos el trauma porque no tenemos el entrenamiento para detectar señales. Eh, y en general sobresimplificamos el impacto de esto, ¿no? Incluso dentro de las propias perspectivas, como DBTP, tenemos una forma de conceptualizar en ese modelo a través de las cogniciones. Pero si uno trabaja ya con RFT, va a entender también cómo es que podemos entender lo mismo desde una perspectiva que hoy por hoy a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver con todas estas redes de derivación de la identidad, de cómo opera el mundo, eh, que son cosas que impactan severamente en los consultantes y que ignoramos de nuevo mucho pensando que a veces eh, la terapia es simple. Sí, tengo un muy buen amigo mío, que es conocido por la mayoría de gente, que es Fabián Olaz también, con el que siempre hablamos de que a veces el error más grande de los terapeutas es pensar que la terapia es un buen corte de cabello. Le cortamos el cabello al consultante, da 3, 4, 5 conductas que modificamos, lo mandamos para su casa, y sí, se ve espectacular y bien, pero realmente no trabajamos lo que había que trabajar, que era ese self golpeado por todas las experiencias, lo que hace que el consultante eventualmente vuelva a tener problemas. Tal vez no del mismo tipo, pero sí de otra manera. Y creo que esa sobresimplificación es no mirar los componentes traumáticos. O por último, hoy por hoy me gusta mucho quitar incluso la palabra traumático y pensar más en experiencias vitales y cómo estas experiencias vitales enseñan cosas de mí y del mundo. Ahora que tú lo mencionas, cuando dices que quitar ese término, otro término que se ha venido modificando es el etiquetar a la persona como víctima de un hecho traumático. El término víctima. ¿Tú qué opinas? Porque lo que he escuchado de otros expertos es que lo denominan es personas que han experimentado una situación traumática. Entonces me gustaría pues escucharte frente a esto. Mm, a ver, entiendo la lógica de retirar el término eh, en algunos contextos. No estoy a favor de retirarlo siempre. Ujú. Entiendo que la idea es quitar esa posición de vulnerabilidad de la persona y empoderarla. Es más que todo el discurso. Eh, pero yo tengo severos problemas en algunos contextos o en algunos escenarios con esto. Porque creo que a veces es como pasar por agua tibia que alguien sí estuvo en esa condición, Ujú. y no darle además la imagen de que hubo un perpetrador. Sí, y esto es algo que hablo mucho con mis consultantes, porque en general algo que pasa es que viene alguien y dice, bueno, mi papá nos golpeaba, mi papá hacía estas cosas, y a veces a las consultantes por toda esa historia de vida, por el miedo a perder el vínculo, porque es lo único que tenían, hoy siguen diciendo, bueno, no fue tan grave, no pasó nada, él tenía sus problemas, estaba muy estresado. Y sí, todo lo que queramos.
Y yo puedo entender al papá y podría tratar al papá también, sin juzgarlo. Pero creo que que es necesario poder decir que una niña que estaba siendo víctima de abuso físico y que había un adulto que se suponía que tenía que cuidarla y que estaba haciendo cosas que no debieron pasar en un mundo ideal y perfecto. Creo que decir esto es importante porque implica que la consultante pueda desprenderse de la posición de eso no estuvo bien, eso no debió pasar. Y yo no Ujú, soy la responsable de que esto pasara. Yo era una niña y hubo alguien que tuvo que haber hecho algo de las cosas diferentes. Y también hubieron otros adultos que estuvieron ahí y que por las razones que fuera, que de nuevo, esto no se trata de pensar que alguien bueno es bueno o malo o juzgar a alguien, pero no, hubo otros adultos que no pudieron frenar a ese perpetrador y que también por ende no me cuidaron como debieron cuidarme. ujú, Entonces creo que poder decir esto es crucial para que uno rompa al menos un tiempo con este tipo de vínculo eh, y le permita a uno enojarse. Y enojarse es importante porque es el inicio de la compasión con esa persona que sufrió todo eso. Y la compasión que vamos a desarrollar por la persona que ahora está acá y que nos va a permitir decir, no quiero más de esto. Y ujú. no quiero permitir que haya tampoco negligencias ocultas de gente que calla, gente que dice, bueno, esas cosas pasan. No, a ver, entiendo que ocurra. Al mismo tiempo tenemos que hacer algo para que esas cosas paren. Ujú. Pablo, Entonces, ahí es no, donde me resisto a retirar el término. Creo ok, que lo que diría es, no hay una víctima de por vida, pero hubo una persona que fue víctima en esa historia, en ese momento. exacto. O no quedarse simplemente en el rol de víctima todo el tiempo, ¿sí? Para poder avanzar. Sí, pero para eso necesito ayudar a que alguien tenga los recursos de poder estar empoderado, de tener habilidades para enfrentarse. Ujú, Y eso solo va a pasar en el reconocimiento o en la medida que esa persona eh, tuvo perspectiva de lo que pasó. Te cuento una historia chiquitita que me ayuda mucho a entender esto. La historia es de un pequeño elefantito que cuando nace le ponen un grillete en la pata y ese grillete está a una estaca, entonces el elefantito solo puede moverse en un círculo que le permite la cadena y el grillete. Y el elefantito intentó con muchas fuerzas liberarse, pero no tenía la fuerza para sacar la estaca o romper los grilletes. Pasaron muchos tiempo y el elefante creció y se volvió un elefante grandote, pero seguía con la misma cadena, a la misma estaca. Y pasa algo interesante. El elefante ahora tiene la posibilidad de romper la cadena o jalar el grillete, perdón, jalar la estaca. Pero ahora la cadena ya no está en su pie, sino está acá, por esa historia de vida. Y a menos que ese elefante tome perspectiva de eso, va a seguir en ese rol. Entonces, salir del rol de víctima implica tomar esa perspectiva de darse cuenta que ya no soy la misma persona que fue abusada, que fue maltratada, sino que ahora soy otra persona. Y para darme cuenta que soy otra persona, también tengo que tener otros recursos. Tengo que tener la posibilidad de regularme, o la posibilidad de decir no, o eh, de ser independiente. Tan solo eso. exacto. Y Pablo, y evidencia científica, ¿cómo estamos en los últimos metaanálisis de efectividad de la DBT para el trauma? El último metaanálisis que recuerdo lo hice yo para una investigación de justo la maestría. Estamos, el principal problema que tenemos directamente con los tratamientos es la falta de estudios. Es decir, tenemos buenos estudios que indican consistentemente eh, que tratar el trauma con DBT es mucho mejor que solo tratar que solo hacer DBT y mucho mejor que cualquier otra cosa. De hecho, la diferencia es abismal, ¿no? Podríamos pensar que acá tenemos otros tratamientos, acá entraría DBT, pero cuando tratas el trauma, la escala se va a uf,
un montón de mejoría en un montón de ámbitos que incluyen calidad de vida. El tema es que no hay suficiente investigación, es decir, nos falta más replicancia y con mayor cantidad de muestras. El problema que está asociado a esto es, uno, fondos, porque no hay mucha gente que quiera financiar investigaciones de tal magnitud de riesgo, que es trabajar con consultantes con riesgo suicida. Fíjate que el problema con esto es, ¿qué pasa si alguien en el camino del tratamiento muere? Eh, los costos para los seguros, los cierres de investigación. Entonces, financiamientos de este tipo hay muy pocos. Segundo, que también hay pocos terapeutas entrenados a nivel mundial. Entonces estamos atorados entre un problema de difusión y un problema de financiamiento, que se está resolviendo. Martín Bujos ha hecho buena cantidad de investigación importante, Melanie sigue con la investigación también, de hecho, justo hablaba con ella hace muy poquito tiempo sobre cuáles son los pasos que tenemos que seguir y la idea es armar investigación, por ejemplo, acá en Latinoamérica. Ahorita hay un equipo que estamos armando de tres personas que trabajamos mucho trauma en Latinoamérica, que estamos intentando ver cómo armar grupos que nos permitan consolidar a los entrenados, a los terapeutas y con este grupo empezar a hacer investigación eh, en diferentes zonas de la región, ¿no? Ujú. Y algunas fuentes bibliográficas que nos pudieras recomendar, como que ve, consulta allí sobre trauma, abordaje del trauma desde EBT. Ahorita el único libro disponible sobre cómo abordar el trauma desde DBT es el de Melanie, que es el libro de DBTP. Uy, no lo traje aquí conmigo. Bueno, es el libro que tradujimos Pablo Iglesias y yo de Melanie, con la colaboración de un montón de gente más de Latinoamérica que nos apoyó. Que es un libro que tiene todo muy clarito de cómo llevar a cabo el tratamiento. La verdad es que está muy, muy detallado de todo el proceso. Así que si alguien lo quiere conseguir, está en 3 olas y creo que va a ser como muy claro y muy revelador para ayudar a mejorar la condición de los tratamientos, sobre todo en DBT. Es Muy el único bien. disponible ahorita. Paolo, cuéntanos dónde te podemos ubicar, qué formaciones estás en este momento publicitando o qué espacios tienes que quisieras dar a conocer a nuestro público. Bueno, nada, yo dirijo el Centro Contexto. Ujú. Ahí coordinamos formaciones y terapias. Y bueno, luego está también el otro lugar donde yo dicto clases prominentemente, que es de BT Iberoamérica, donde estoy de entrenador de entrenadores y dicto gran parte de los intensivos. Bueno, y tengo varios lugares de formaciones a lo largo de Latinoamérica en donde no quiero nombrar uno en especial porque me voy a olvidar seguro de algún otro y no se me hace tan justo. Pero realmente en cualquiera de los lugares donde dicto también podrían verme. Hay muchas buenas formaciones, no solo en donde yo estoy. Sí. Por acá nos pregunta que si puedes repetir el nombre del libro que nos comentabas ahora. El libro es Tratando el trauma desde DBT de Melanie Harner. A ver, déjame ver si lo puedo buscar. Está en 3 olas. El mejor lugar para buscarlo es en 3 olas. Ujú. Editorial Tres Olas. Sí, correcto. Hay una versión en físico y también pueden conseguir la versión online. El libro se llama Tratando el trauma en terapia dialéctico-conductual DBT-EP. EP. Ok. Bueno, Paolo, ¿algún mensaje en especial para que cerremos nuestra entrevista que quisieras dejar frente a los terapeutas que se están pensando, se están movilizando
a trabajar con trauma desde DBT y a nivel general sobre esta pues gran labor que hacemos los terapeutas frente a todos estos casos tan complejos a los que nos enfrentamos en el día a día. Eh, yo creo que la primera cosa que diría es que nos tenemos que entrenarnos mucho. Eh, Creo que si vamos a querer trabajar con esta población, hay que tener mucho entrenamiento, mucho ir a consultas de equipo, mucha supervisión. eh, y la verdad es que va a valer un montón la pena porque, un poco como les contaba de esta consultante, tengo otro montón de consultantes que la experiencia de todos es la misma. De sentir que han vuelto a la vida o que recién conocen lo que es vivir. Así que, nada, empujar un poco a la gente a que quiera tratar con los consultantes que más sufren y que a los que los tratamientos regulares no les funcionan. Muy bien. Bueno, Paolo, la red de habla hispana de psicólogos contextuales te agradece por estar con nosotros en este espacio del día de hoy. Ha sido muy importante poder conocer de ti de primera mano porque sabemos de tu experticia en nuestros países hispanos y la experiencia y la sabiduría que tienes para poder impartir, bueno, estas formaciones y todo este conocimiento. Entonces, esperamos no sea la primera colaboración que logremos hacer y pues seguirnos encontrando aquí en el mundo de las terapias contextuales, de las terapias basadas en la evidencia, que es lo que nosotros tenemos nuestra bandera un poco dar a conocer a los profesionales que no se desligan de la ciencia y del reconocimiento de una psicología basada en la evidencia. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por la conexión y nos seguimos encontrando en una próxima entrevista contextual. Muchas gracias a ti también, un gran abrazo y felicitaciones por el espacio que tienen. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.